Lo dijo él. A primera hora. Me enlazo con el sociólogo político Fernando Muñoz Miño. Es casi obligado conversar con Fernando Muñoz siempre luego de cada elección, porque durante los últimos procesos electorales nuestro invitado nos nutre con la configuración del mapa electoral. ¿Cómo varió el mapa de primera o segunda vuelta? ¿Cómo varió por provincias? Eso lo vamos a hablar con el doctor Fernando Muñoz Miño. Fernando, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Doctor, buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Andrea. Gracias por la invitación. Gracias además por la alusión de ser un invitado siempre en estos procesos electorales. La verdad que es un honor poder estar en este espacio y siempre compartir un poco sobre lo que pasa con las elecciones, ¿no? Que tal vez en este momento nos ha dado unos resultados poco esperados. Realmente creo que nadie se esperaba que se dé de esta manera. Hay dos invitados, si me permite, hay dos invitados recurrentes después de cada proceso electoral. El uno es usted y el otro es Javier Rodríguez, que nos alimentan justamente de toda una data interesantísima, ¿no? Dele, Fernando. Sí, justo con Javier estábamos hablando el día de ayer, precisamente. Ahí está, ¿no ve? Que no entendíamos un poco, todavía no teníamos toda la información para entender a profundidad qué es lo que ha pasado, pero creo que nos muestra una reconfiguración del mapa electoral que tal vez lo que nos sorprende con respecto a otros procesos de segunda vuelta es que aparece que en este caso la candidata Luisa González y la Revolución Ciudadana pierde en provincias, ¿no? Un primer esfuerzo que hice al día siguiente de la elección, justo ayer en la mañana, mostraba, más bien el domingo en la noche, mostraba que Luisa González no solo que no lograba crecer lo suficiente, sino que perdía en muchas de las provincias. Ahora con los resultados actualizados se ve que la pérdida realmente es relativa, ¿no? Pero que el crecimiento es también muy poco, no logró crecer, contrario a lo que pasa con el presidente candidato Daniel Noboa. Y el mapa que ahorita se lo proyectaron muestra un poco eso, ¿no? Si lo diferenciamos con respecto al de la primera vuelta, Luisa González en esta segunda vuelta ha perdido varias provincias: Guayas, Imbabura, Santo Domingo, El Oro, Orellana, que eran lugares donde había ganado en primera vuelta, y ahí vemos en cambio que el presidente Noboa logró ganar, ¿no? Logró superar. Y esto es algo esperable en cierta medida también, porque hay que recordar que en la primera vuelta ninguno de los dos candidatos, o bueno, los candidatos, excepto con tal vez la provincia de Manabí para la Revolución Ciudadana y la provincia de Tungurahua para el caso de Daniel Noboa, lograron hacerse con más del 50% de la votación en primera vuelta, de manera que tenían unos resultados que iban entre el 20 y el 35%, y lo que les daba la posibilidad que en la segunda vuelta tuviesen esa chance de crecer, ¿no? Y es lo que hemos visto sobre todo con el presidente Daniel Noboa, cuyo crecimiento se da en absolutamente todas las provincias. En el menor de los casos es un crecimiento del 13% respecto a la votación que logró en la primera vuelta, pero en otros casos llega a más del 30% de crecimiento, así que podemos ver esa diferencia con respecto a la opositora Luisa González. ¿Cómo entender, Fernando, entonces estos resultados, digamos, por cantones? Y también este crecimiento que acabas de decir, ¿verdad? El mínimo 13% para ADN, pero también hacia el 30 y pico por ciento de crecimiento. Es decir, hubo este voto volátil del que hablaban analistas, se cambió, es decir, gente que había votado por Luisa González fue a votar por ADN, por Daniel Noboa. ¿Cómo ocurre también digamos, o cómo se mueve el voto en los cantones, Fernando? Bueno, la verdad que todavía no termino de procesar la información por cantones. Hice con el caso de Quito, que me parecía muy interesante, y lo que se ve es que precisamente se consolida la presencia de Noboa en casi todos los cantones, ¿no? Había mencionado que sí, hay lugares donde crecen el 13% respecto a la votación inicial, pero en otros, por ejemplo, en la provincia de Cotopaxi, Noboa logra crecer con más del 68% de lo que había logrado en primera vuelta. Es decir, es considerable el crecimiento. Uh-huh. ¿Y cómo se puede entender, digamos, sociológicamente este resultado? Es por los resultados extraordinarios de primera vuelta, ¿no? Cuando los dos candidatos concentraron casi el 90% de la votación, ¿no? 44 versus 44,17%, ¿no? ¿Qué teníamos en este escenario? La posibilidad de entender ese voto como un crecimiento del voto duro de los diferentes candidatos, ¿no? Había gente que decía eso, que la Revolución Ciudadana logró superar su base electoral, o entenderlo como creo que muchas personas lo hicimos,
como un voto que más bien tenía que ver con un votante blando, ¿no? Que le votó a Luisa González o le votó a Daniel Noboa, no tanto por estar convencido con su proyecto político o el candidato en sí mismo, sino porque era un voto estratégico, un voto de confianza más hacia la opción que leían como más competitiva para luchar contra el adversario que lo encontraban, ¿no? Entonces, ese era un voto que podía ser intercambiable entre los dos candidatos y por tanto era fundamental en la campaña de segunda vuelta, no solo crecer, sino también no perder esa votación. Y lo que vemos es eso, que hubo una traslación, un movimiento de votos desde la candidata González hacia el candidato Daniel Noboa, que habría que ver exactamente ahí sí, tal vez por cantones y sobre todo por parroquias, cómo se movió. Porque lo que también vemos aquí es una reducción considerable del voto blanco, una reducción importante del voto nulo y una mayor participación, es decir, una reducción del ausentismo electoral. Es decir, la gente fue a votar, ¿no? Y como decía Fabricio en el comentario, no tenemos ahorita todos los datos como para saber cuál fue el peso del voto facultativo de adultos mayores. De la misma manera que no tenemos la información suficiente para saber cuál fue el peso del voto facultativo de policías y militares, que no es cosa menor también para poder entender ese crecimiento meteórico del presidente Noboa y más bien el estancamiento del crecimiento electoral de la candidata González. Pero al ser estos segmentos que usted ha citado vinculados al voto facultativo, ¿en algún momento se podrá saber cuántos mismos? O sea, a mí me parece, sobre todo porque se menciona mucho el tema de los adultos mayores y durante la semana precedente a la segunda vuelta hubo toda una campaña por parte de algunos opinadores, de algunos colegas y de ciertos medios insistiendo en que el adulto mayor tiene que salir a votar. No sé si en algún momento será posible acceder a esa data, porque a mí en lo personal, y lo dije en el comentario, me parece que básicamente termina siendo simbólico, más allá que numérico, el análisis respecto de la presencia del adulto mayor en la votación, Fernando. Sí, efectivamente es muy difícil poder hacer desagregar esa información, más todavía con el tema de los militares, por ejemplo, ¿no? Que son las personas que vigilan el proceso electoral y que pueden acercarse a votar, al menos los que están encargados del cuidado de las urnas, ¿no? En la mesa que les tocó vigilar, ¿no? Es decir, no es que están inscritos en esa mesa, sino que pueden acercarse a votar en esa mesa, ¿no? Entonces, es muy difícil tener esa información. Creo que, por ejemplo, podríamos hacer un ejercicio para saber cuál fue la presencia, la diferencia, y todavía no lo he hecho, pero podríamos hacerlo, el voto femenino y masculino, ya que esa información sí se la desagreguen los reportes del CNE, que se generan de acuerdo a cada circunscripción electoral, es decir, zona, parroquia, cantón y provincia, eso lo puede hacer, o circunscripción de acuerdo a lo que corresponda, ¿no? Pero esta información del voto facultativo es difícil, ¿no? Porque no tenemos un desagregado por rangos etarios, ¿no? Pero creo que no es cosa menor entender que la participación electoral aumentó y que no solo tiene que ver con la participación de gente que decidió no votar y pagar la multa, sino también ahí está metido el voto facultativo. Entonces, solo para dar una información respecto al ausentismo, ¿no? Hubo una reducción del 6,65% del ausentismo a nivel de Ecuador, que representó más de 164.193 votos adicionales, ¿no? Entonces, no es cosa menor, ¿no? Que es prácticamente lo que logró crecer la candidata González, ¿no? Entonces, para que se vea el peso importante que al final tuvo la participación, la asistencia de electores que en su momento no fueron a votar, ¿no? Bien, Fernando, tú comentabas sobre que en Cotopaxi ADN logra vencer o crecer con el 68%. A mí me parece ese porcentaje altísimo realmente, pero yo tengo acá también, digamos, una publicación que ha puesto Pablo Velasco, que también es otro analista de datos sotavaleño, y él dice que hay una transferencia con votos absolutos según las juntas en las que ganaron en primera vuelta. Él dice, a González no le fue tan mal en los territorios de ISA, sin embargo, comparando con lo que tenemos en Cotopaxi, ¿cómo se entiende entonces esto de que a González no le fue tan mal en los territorios de Leonidas Issa? Claro, es que digo, por ejemplo, ahí hay que ver varias cosas, ¿no? En primera vuelta, Leonidas Issa alcanzó la primera mayoría en Cotopaxi, es decir, fue, además en ciertos cantones de Cotopaxi, ¿no? Sichos, por ejemplo, Insilibí, no, esa es la parroquia de Sichos, perdón. Sichos, Saquicilí, Pujilí, por ejemplo, es donde tuvo la primera mayoría, ¿no? Pero que no logró superar el 50%, sino que tuvo la primera mayoría, ¿ya?
Y entonces, por ejemplo, en Cotopaxi, si bien decía, Noboa crece en 78.357 votos, que significa un 68% más de lo que logró en primera vuelta. Luisa logró 31.427 votos, digamos casi la mitad, es crecer un 37,25% de los votos. Entonces, ¿qué es esto también? Darnos cuenta que además no solo estaba en juego el voto efectivo de Leonidas Issa, ¿no? Que aquí pudo haberse dividido, y yo creo mucho en los análisis de Pablo Velasco, también conversamos con él el día de ayer. El crecimiento de este es real, digamos, ¿no? Que prácticamente se dividió de esa manera. Pero hay que tener en cuenta también, por ejemplo, que en Cotopaxi tenemos en ausentismo que redujo 6,31%, es decir, hubieron más de 3.848 personas que votaron en esta oportunidad, hubieron 4.483 personas que, o más bien, votos que antes eran blancos, que dejaron de ser blancos, es decir, que se movieron hacia los candidatos, y nulos, aquí sí es importante, hubo un crecimiento de los nulos, más de 3.811 votos nulos más que en la primera vuelta. Entonces, claro, lo uno no quita lo otro, ¿no? Porque Noboa más bien Luisa logra crecer, pero en muchos casos Noboa logra crecer mucho más. Entonces, lo mismo podemos ver en otra circunscripción donde hubo peso importante, donde hay peso importante del movimiento indígena, y además en algunos cantones ganó Leonidas Issa, que es el caso de Chimborazo, en el cual González logra 18.119 votos más que en la primera vuelta, es decir, crece un 24,13% respecto a sus resultados originales, pero Noboa crece en 62.899 votos, es decir, un 39,53% más de lo que logró en primera vuelta. Se podría también hacer, digamos, un análisis de cómo se empieza a mover el voto respecto de los días, y esto lo pregunto porque el día de ayer Tommy Topic publicaba en su cuenta de red social X este análisis político pertinente, los resultados de nuestros datos en bruto, decía él, mismos que fueron entregados al Consejo Nacional en su debido momento. Y se puede ver aquí, por ejemplo, según lo que publica Tommy Topic, que para el 17 de marzo la votación de Luisa González empieza a bajar y la votación de ADN de Daniel Noboa empieza a subir. Se puede también incluso tal vez con estos análisis desagregar también esta votación respecto de lo que ocurre también en campaña electoral y cómo se llega luego para la votación ya del 13 de abril. Sí, efectivamente, creo que es interesante ver esto. O sea, creo que ahí el tracking poll sirve para ver cómo evoluciona, digamos, el movimiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta cómo en estas últimas elecciones, y esta no ha sido la excepción, en la que las encuestas fallan al mostrar los resultados, ¿no? Que puede ser temas de metodología, pero también tiene que ver con el tema de votantes. Es algo que se ha señalado mucho. Hay un histórico en Ecuador, o una tendencia histórica a la volatilidad electoral, que mucha gente decide su voto en el momento de enfrentarse a la papeleta, ¿no? Y yo creo que no es un tema menor, y lo ha mencionado Fabricio en el comentario, por ejemplo, el efecto que pudieron tener estas transferencias monetarias directas en las últimas semanas, ¿no? Algo que deberíamos poder hacer y atravesar esta información es cuando tengamos el dato de geográficamente dónde se entregaron, por ejemplo, los votos de los bonos de las últimas semanas, ¿no? Porque eso tal vez nos permite entender ciertas cosas, como por ejemplo un resultado interesante que es el de Esmeraldas. En el de Esmeraldas, por ejemplo, la diferencia de González, o sea, González logra crecer apenas 8.459 votos, es decir, un 5,32% de lo que creció, de lo que tenía en la primera vuelta. Pero Noboa crece en 32.299 votos, es decir, 26,07% más de lo que logró en primera vuelta, ¿no? Haciendo que, a pesar de que sea una provincia donde gana Luisa González, ¿no? Un 51%, es un lugar donde crece radicalmente Noboa, y que uno diría, pero ¿qué pasó con el tema del derrame? Bueno, lo que pasó además del derrame es que también vinieron los bonos de compensación, por ejemplo, lo que va a venir la compensación y la presencia en territorio también de la respuesta emergente de los ministerios del ramo, ¿no? Entonces, por eso, perdón, Fernando, a mí el tema de Esmeraldas, a mí sí me llamó la atención, porque, digamos, yo hubiese esperado que el presidente esté en la primera línea y no lo estuvo, y sin embargo alcanza un 48%, Luisa González el 52% y el presidente Noboa 48%. Tomando en cuenta ese antecedente, digo, tal vez a priori uno hubiese pensado que no
hubiese tenido tanta votación el presidente en esa provincia por esta afectación que fue a pocas semanas de la segunda vuelta. Sí, efectivamente. Yo creo que ahí hay una cosa importante y lo primero es que la presencia física del candidato es una cosa que siempre mueve la votación, ¿no? Y siempre se ha señalado la importancia de que el candidato esté ahí, ¿no? En esta segunda vuelta, el candidato presidente Daniel Noboa tuvo la posibilidad de estar más tiempo en territorio de lo que estuvo en la primera vuelta, ¿no? Por la resolución del conflicto con la vicepresidenta Abad, por ejemplo. Pero creo que ahí lo importante es que más allá de la figura presidencial es del despliegue estatal, ¿no? Que se ha dado además en el marco del invierno y los efectos del invierno que se ha visto en todo el país, ¿no? Y de la mano de ministros por un lado, pero también de los servidores públicos en general, algo que no es un tema menor y que seguramente creo que la prensa crítica lo ha señalado también, es que los servidores públicos que hacen atención de primera línea en caso de desastres, su distintivo es un chaleco morado del Estado ecuatoriano, pero que se identifica claramente con los colores del partido del presidente de la República. Entonces, a pesar de que el presidente en sí mismo no ha estado, la figura del presidente de cartón, que está en muchas casas y que se ha distribuido, es importante porque es la forma de acercarse al presidente, porque además de eso mueve también emociones, ¿no? Y este es algo tal vez significativo de señalar. El voto también es un voto muy, muy emocional, movido por el miedo, movido por la esperanza, etcétera, etcétera. Y creo que estas elecciones han tenido ese componente también de movilización de sentires. Me está escribiendo y le envío un abrazo a Agustín Cachipuendo, quien es dirigente indígena, y Agustín me dice, igual en Cayambi, Pedro Moncayo no ganó Noboa. Es decir, de las provincias que digamos tenemos el resultado general, habría que analizar cantón por cantón. Esa fue un poquito la pregunta que le hacía Andrea hace minutos, pero lo que me dice Agustín, Cayambi Pedro Moncayo da cuenta justamente de esto que estábamos comentando, Fernando. Sí, efectivamente, es que ahí hay una cosa muy importante también a mí me han preguntado en un par de entrevistas, por ejemplo, ¿qué pasó con el tema de la unidad? La unidad de las izquierdas, ¿aportó o no aportó? Y digo, esto lo vamos a ver con mucho análisis, ¿no? Yo diría, y lo he señalado en el espacio con usted, Fabricio, y creo que ese es un aporte sobre todo en cultura democrática, ¿no? De organizaciones políticas poniéndose de acuerdo, articulando, creando alianzas públicas, por ejemplo, ¿no? Y en la votación hay que ver, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa. Primero, lo que señaló en su momento Leonidas Issa, cuando después de la primera vuelta se le insistía, digamos, que hay este acercamiento. Y él señalaba primero que los procesos de democracia comunitaria toman su tiempo y además que no es simplemente una transferencia automática, no se endosan los votos, ¿no? Y además, si es que se hubiesen endosado, digamos, pensemos el 5% logrado por Leonidas Issa directamente, tal vez no hubiera sido suficiente, ¿no? Porque nuevamente era una votación que era muy volátil, era un voto blando, que incluso ciertos votos que votaron por personas que votaron en la primera vuelta por Luisa González, en la segunda vuelta, muy probablemente, y eso nos muestran las cifras, votaron por Daniel Noboa. Y seguramente, eso ya lo va a ver a partir de los cantones, puede ser que efectivamente Pedro Moncayo haya votado, no haya ganado ahí Noboa. Hay que pensar cuál es el peso demográfico de ese cantón en específico, ¿no? Y es algo que vemos también, ya lo veíamos en la primera vuelta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Quito, Luisa González tuvo la primera, más bien estuvo por delante en las parroquias rurales de Quito. Ahora vemos que incluso en las parroquias rurales Noboa logró tener un peso mayor, pero en su momento si es que la Revolución Ciudadana tenía el control de la ruralidad, por decir un ejemplo, no le bastaba en la medida en que la ruralidad demográficamente no pesa tanto como las parroquias urbanas, y es algo que vamos a poder ver también. Pensar, por ejemplo, en dónde hubieron los centros de campaña, la campaña de mayor intensidad, es algo que se siente sobre todo en los centros urbanos, porque finalmente son los lugares donde hay mayor peso de votantes, un mayor peso demográfico. Y para finalizar, Fernando, tras esta entrevista ya lo tenemos a Arturo Moscoso conectado vía telemática, con él vamos a conversar tras la pausa. Lo último, Fernando, un mensaje que me escribe Arturo Ruiz, que lo leo. Creo que Noboa ganó larguísimo, por mérito propio y mérito o demérito de sus contrincantes, pero dice, es demasiado raro e inexplicable tanta diferencia, reducción del nulo y crecimiento de los ausentes. Esto que dice Arturo al final es lo que ha terminado alimentando la narrativa de que hubo fraude. Estamos hablando de 1.179.000 votos de diferencia más o menos cuando se ha convotado el 99% de las actas válidas.
¿Tiene sentido? ¿Es explicable o es inexplicable tanta diferencia, la reducción del nulo y el crecimiento de los ausentes? Bueno, creo que la diferencia es sorpresiva, ¿no? Es sorpresiva. Y sí es, digamos, y lo hemos conversado con otros colegas, todavía no llegamos a entender exactamente qué pasó, ¿no? Sin embargo, a pesar de que sea inverosímil, es algo que estamos viendo con la información que se ha subido en el CNE. Creo que aquí las mejores personas que tendrían la posibilidad de señalar si existen pruebas que muestren la posibilidad de fraude es la Revolución Ciudadana con el control electoral que tiene, que es una de las cosas que ha caracterizado a la Revolución Ciudadana durante la década de su gobierno como los años siguientes, ¿no? Un fuerte control electoral con más de 40,000 voluntarios en las juntas y todo, es el lugar donde se puede tener esa información. Yo diría, con la información que tengo disponible, yo no encuentro como señas enormes de un fraude, y más bien diría, cercano a lo que mencionó en un programa el analista Jacobo García, por ejemplo, que como teoría conspiranoica, ¿no? Si hubo fraude, probablemente, o el gobierno intentó hacer fraude, creció tanto, y eso lo decía Rafael Correa, que se les fue la mano porque tal vez no contaban que efectivamente crecieron en las últimas semanas, ¿no? Pero esas pruebas, la verdad que yo con la información que tengo no podría decir que existe o no existe fraude. Y creo que lo importante es, a lo largo de esta semana, ver qué es la información que presenta la Revolución Ciudadana. Eso no quiere decir, y como lo ha señalado también en el comentario Fabricio, que la cancha no estaba inclinada. La cancha estaba absolutamente inclinada desde el CNE, del Tribunal Contencioso Electoral, con todo el tema de la política clientelar que se ha dado alrededor del último mes, con las narrativas del miedo, todo ese tipo de cosas hay que reconocerlas, que también crean condiciones que son injustas en un escenario que debería ser de participación electoral equilibrada. Sin embargo, creo que tal como lo vemos y lo habíamos pensado desde la primera vuelta con este voto blando, ¿no? Con este escenario extraordinario, la movilización de votantes es realmente posible, y es algo que tal vez con las cifras que tenemos actualmente parece estar demostrando que efectivamente votantes que le apostaron por Luisa González en la primera vuelta se trasladaron a Daniel Noboa en la segunda, por las condiciones propias de la campaña de segunda vuelta. Fernando, valoramos mucho estos minutos para tratar de entender este análisis y por supuesto la reconfiguración del mapa, que está claro, es distinto a lo que nos presentó la primera vuelta electoral y también distinto a lo que fue el mapa en las elecciones del año 2023. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fabricio, muchas gracias. Gracias a Fernando Muñoz Miño, sociólogo político, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.